El 2025 ya está aquí, y con él, nuevas amenazas que muchos prefieren ignorar. Aunque el mundo sigue recuperándose de los golpes económicos provocados por la pandemia, las guerras y la inflación, los expertos comienzan a advertir sobre una crisis financiera que podría ser aún peor que la del 2008. Sin embargo, esta vez la crisis no solo será resultado de malas decisiones bancarias, sino de una compleja combinación de factores que van desde el sobreendeudamiento global hasta tensiones geopolíticas y el impacto de las políticas tecnológicas en el empleo y la economía. ¿Por qué esta crisis no es evidente para todos? La respuesta es simple. La mayoría de las señales aún están ocultas para el público general, pero ya son claras para quienes estudian el sistema financiero global. Vamos a desglosar estas señales y explorar cómo cada una de ellas podría contribuir al colapso económico que muchos temen en 2025. Quédate, porque este análisis podría marcar la diferencia en cómo te preparas para lo que viene. Primero, hablemos del sobreendeudamiento global. Actualmente, la deuda total, tanto pública como privada, supera los 300 billones de dólares, según el Fondo Monetario Internacional. Para ponerlo en perspectiva, eso es más de 3 veces el Producto Interno Bruto mundial. Este nivel de endeudamiento es insostenible, especialmente en un contexto de altas tasas de interés. Los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, han incrementado las tasas de interés para controlar la inflación, pero esto ha encarecido el costo de los préstamos. Las empresas que antes se financiaban fácilmente ahora enfrentan dificultades para pagar sus deudas. Y lo mismo ocurre con los gobiernos, que se ven obligados a destinar más recursos al pago de intereses en lugar de invertir en áreas clave como educación, salud e infraestructura. Otro aspecto preocupante es la inflación persistente. Aunque algunos gobiernos aseguran que la inflación está bajo control, la realidad es que muchos productos básicos siguen siendo más caros que antes de la pandemia. Los alimentos, la energía y la vivienda han experimentado aumentos significativos, lo que ha reducido el poder adquisitivo de millones de personas. Esto crea un círculo vicioso. Menos consumo significa menos ingresos para las empresas, lo que a su vez lleva a despidos y una menor actividad económica. A esto se suman las tensiones geopolíticas. La guerra en Ucrania ha tenido un impacto devastador en Europa, no solo por la pérdida de vidas humanas, sino también por la interrupción en el suministro de energía. Los precios del gas y la electricidad se han disparado, afectando tanto a hogares como a empresas. Por otro lado, la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China ha llevado a la imposición de sanciones y restricciones comerciales que han fragmentado las cadenas de suministro globales. Esto no solo ha encarecido la producción de bienes, sino que también ha generado incertidumbre en los mercados financieros. Otro factor clave es el mercado inmobiliario. Las tasas de interés más altas han frenado la compra de viviendas, lo que ha hecho que los precios comiencen a caer en algunas regiones. Sin embargo, esta caída no necesariamente beneficia a quienes buscan comprar una casa, ya que los préstamos hipotecarios son ahora más caros. Además, si los precios de las viviendas caen demasiado rápido, podríamos ver una repetición de lo ocurrido en 2008, cuando millones de propietarios quedaron con hipotecas por encima del valor de sus viviendas. Finalmente, debemos hablar de la tecnología y su impacto en el empleo. La automatización y la inteligencia artificial están transformando el mercado laboral a un ritmo nunca antes visto. Aunque estas tecnologías prometen aumentar la productividad, también están dejando obsoletas muchas profesiones. En 2025, se espera que millones de empleos en sectores como la manufactura, el transporte y hasta el comercio minorista sean reemplazados por máquinas. Esto generará un aumento en el desempleo y con ello, mayores tensiones sociales y económicas. Entonces, ¿qué podemos hacer para prepararnos? La clave es diversificar tus ingresos y reducir tus deudas tanto como sea posible. Considera invertir en activos seguros, como oro o bonos gubernamentales, y mantén un fondo de emergencia que te permita cubrir tus gastos básicos durante al menos 6 meses. Además, infórmate constantemente sobre la evolución de la economía y busca oportunidades en sectores que están en crecimiento, como las energías renovables o la tecnología. Una de las señales más claras de que algo no va bien es el comportamiento de los mercados bursátiles. Aunque muchos índices han alcanzado máximos históricos en los últimos años, esta aparente fortaleza es engañosa. Los precios de las acciones están inflados artificialmente, sostenidos por la especulación y el exceso de liquidez que inyectaron los bancos centrales
durante la pandemia. Pero aquí está el problema. Esta burbuja no puede durar para siempre. Las empresas con valoraciones desproporcionadas eventualmente enfrentarán la realidad de sus ingresos limitados y altos costos operativos. Cuando los inversores comiencen a vender en masa, el mercado colapsará. Esto no solo afectará a quienes tienen acciones, sino también a los fondos de pensiones, los planes de jubilación y otros vehículos de inversión que dependen del mercado bursátil para crecer. Además, debemos tener en cuenta el impacto psicológico en los inversores. Cuando los mercados se desploman, el miedo se apodera rápidamente de los pequeños y grandes inversores. Este pánico puede extenderse a otros sectores de la economía, generando un efecto dominó que llevará a una recesión más profunda. El sistema bancario es otro punto débil que podría desencadenar esta crisis financiera. Durante la última década, los bancos han otorgado préstamos masivos, en muchos casos sin evaluar correctamente los riesgos. Esto es especialmente preocupante en economías emergentes, donde las instituciones financieras han acumulado altos niveles de deuda en dólares. Si el dólar sigue fortaleciéndose, como se espera debido al aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, estos países tendrán más dificultades para pagar sus deudas. Esto podría llevar a una ola de impagos que afectará no solo a las economías locales, sino también a los bancos internacionales que les han prestado dinero. Además, la confianza en el sistema bancario ya está erosionada. Los escándalos de lavado de dinero, las malas prácticas crediticias y la falta de transparencia han hecho que muchos depositantes cuestionen la seguridad de sus ahorros. Un colapso en el sector bancario podría generar una crisis de confianza que se extienda rápidamente por todo el sistema financiero. No podemos ignorar cómo el cambio climático está agravando las tensiones económicas. En 2025, los desastres naturales, como huracanes, incendios forestales y sequías extremas, serán más frecuentes y severos. Estos eventos no solo causan daños materiales, sino que también interrumpen las cadenas de suministro, elevan los costos de producción y reducen la productividad agrícola. Por ejemplo, una sequía severa en regiones clave puede provocar una disminución en la producción de alimentos básicos, lo que elevará los precios y aumentará la inseguridad alimentaria. Esto, a su vez, puede desencadenar protestas y disturbios sociales, especialmente en países en desarrollo. Además, los gobiernos se verán obligados a destinar más recursos a la reconstrucción y la mitigación de desastres, lo que podría aumentar aún más sus déficits fiscales. En resumen, el cambio climático no es solo un problema ambiental, sino un factor económico que está empeorando las condiciones ya frágiles de muchas economías. En este escenario de creciente incertidumbre, los gobiernos jugarán un papel crucial. La gran pregunta es, ¿cómo responderán a esta crisis inminente? Durante la crisis financiera de 2008, los gobiernos recurrieron a paquetes de rescate y estímulos fiscales para estabilizar la economía. Sin embargo, esta vez podrían enfrentar mayores limitaciones. Por un lado, la deuda pública ya es demasiado alta en muchos países, lo que limita su capacidad para implementar medidas expansivas. Por otro lado, las divisiones políticas internas hacen que sea más difícil llegar a acuerdos rápidos y efectivos. En Estados Unidos, por ejemplo, el Congreso está más polarizado que nunca, lo que podría retrasar la aprobación de medidas de emergencia. En Europa, la falta de coordinación entre los Estados miembros de la Unión Europea podría agravar la situación. Los países con economías más débiles, como Grecia o Italia, podrían verse especialmente afectados, mientras que las economías más fuertes, como Alemania, enfrentarán presión para proporcionar apoyo financiero. Si bien el panorama puede parecer desalentador, hay medidas que puedes tomar para protegerte. Primero, asegúrate de diversificar tus ingresos. No dependas de una sola fuente de ingresos, especialmente si trabajas en un sector vulnerable. Considera aprender nuevas habilidades o explorar oportunidades en sectores en crecimiento, como la tecnología o las energías renovables. Segundo, reduce tus deudas. Prioriza pagar aquellas con tasas de interés más altas, como tarjetas de crédito, y evita asumir nuevas deudas innecesarias. Tener un nivel de deuda bajo te dará más flexibilidad financiera en caso de que la crisis golpee con fuerza. Tercero, crea un fondo de emergencia. Este debe cubrir al menos 6 meses de tus gastos básicos, como alimentos, vivienda y servicios públicos. Tener este colchón te permitirá enfrentar imprevistos sin necesidad de endeudarte. Finalmente, mantente informado. Sigue de cerca las noticias económicas y busca fuentes confiables de información.
Conocer los riesgos y las tendencias te permitirá tomar decisiones más acertadas para proteger tus finanzas y las de tu familia. La crisis financiera de 2025 no tiene que ser una sentencia para tu bienestar económico, pero solo si tomas medidas ahora. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta crisis será tan grave como dicen los expertos? ¿O piensas que el mundo superará este desafío sin mayores problemas? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido como este. Dale like si este video te ha parecido útil y compártelo con tus amigos. Juntos podemos estar mejor preparados para enfrentar lo que viene.